Buenas noches a todos y espero que Dios nos hable en esta noche a través de su palabra. Estamos en el Antiguo Testamento y así como se ha anunciado, vamos a empezar a ver en el libro de Éxodo las imágenes y los tipos que tenemos de Cristo en las profecías del Antiguo Testamento, porque tenemos varios lugares en las Escrituras donde podemos ver a Cristo a través de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Hay como un hilo rojo de las profecías que nos lleva hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y primero vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Génesis. Y vamos a ver primero un resumen de todo lo que se ha hecho, los puntos que nos enseñaron algo sobre Cristo. Así, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15, tenemos la simiente de la mujer, donde Dios está prometiendo al Mesías, el Salvador, el que va a destruir el poder de Satanás. Así como está escrito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego hemos visto el pacto con Abraham, la promesa de la bendición para todas las naciones de la tierra. Dios le ha prometido a Abraham que esta simiente que va a dar a nacer al Mesías va a ser a través del patriarca Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 12, versículo 3. Y todo lo que tiene que ver con el pacto con Abraham, hemos tenido un capítulo especial para esto. Y luego también una cosa muy significativa, el sacrificio que Dios le pide hacer a Abraham, sacrificar a su único hijo Isaac como una imagen del sacrificio de su único hijo, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, en el mismo lugar sobre el monte Moría, dentro de Jerusalén, frente al monte de los Olivos. También hay una imagen que podemos ver en el libro de Génesis, a José, el hijo amado por su padre, que fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, llegó lejos de ellos, pero al final él fue quien salvó sus vidas, salvó prácticamente a toda su familia y a todos sus hermanos. Es de la misma forma, nuestro Señor Jesús hizo lo mismo. Él fue vendido por su pueblo, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron, pero al final él trajo salvación para el pueblo de Israel, también para nosotros, y esto más que todo se va a ver al final de la época de la iglesia, en el tiempo de la tribulación, cuando ellos van a reconocer al Mesías, al verdadero Mesías, a nuestro Señor Jesús, y Él va a salvar a su pueblo Israel también. En las profecías hechas por Jacob antes de morir, en el penúltimo capítulo del libro de Génesis, también hay una promesa que Mesías, Silo, nacerá de la familia de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es una promesa que va a nacer el Mesías a través de la tribu, de la familia de Judá, el cuarto en la línea de herencia del padre Jacob, del patriarca Jacob. Los primeros tres han sido quitados por varias razones, y al final, a través de Judá, se heredó esta promesa de la salvación a través del Mesías, el que aquí se llama Silo, traducido es lo mismo, es Mesías
el que va a congregar a los pueblos, que va a traer salvación para el pueblo de Israel, pero también para todos los pueblos de la tierra. Y prácticamente esto es lo que hemos visto en el libro de Génesis. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a dar un paso en el libro de Éxodo. Vamos a empezar con el libro de Éxodo y vamos a ver lo que tenemos aquí sobre las imágenes y los tipos del Mesías. Y primero vamos a ver el intento de exterminar el pueblo de Israel. No tenemos y no vamos a hacer un estudio completo de todo el libro de Éxodo, solo vamos a pasar algunos puntos para situarnos bien en el contexto. Y aquí en el libro de Éxodo, el primer capítulo, vemos el intento de exterminar el pueblo de Israel y vamos a ver algunas cosas que están escritas. Primero, que Israel en Egipto, después de algún tiempo, llegó en una generación que no conoció a José. Fue una generación que conoció a José y luego a sus hermanos, pero pasaron los años y se levantó otra generación y otros faraones en Egipto. Así que podemos leer en el primer capítulo, empezando con el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí tenemos al rey de Egipto llamado Faraón. Es un título, no es un nombre de una persona, que tiene ese plan de parar el crecimiento del pueblo de Israel, que estaba bajo esta bendición de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Este faraón lo podemos ver en la historia, el faraón que luchó en contra del pueblo de Dios. Los historiadores dijeron que es Amosis primero, más o menos el año es 1550 antes de Cristo, y así como está escrito en el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey o un nuevo faraón que no conocía a José. Y aquí empieza la opresión al pueblo de Israel, que va a durar varios años, varias décadas, porque el año de la salida del pueblo de Israel de Egipto, más o menos es 1450 antes de Cristo. Y se tomaron 3 medidas. La persecución va en aumento, siempre ha sido así en toda la historia. Detrás de toda la persecución hay una realidad espiritual del enemigo, del diablo, que quiere parar los planes de Dios. Y aquí, en este caso, quería interrumpir esta promesa, quería hacerla desaparecer. Sí podría exterminar al pueblo de Israel. Entonces, la promesa de Dios de traer al mundo al Mesías quedaba sin cumplirse. Así que tomó 3 medidas en contra de los israelíes, usando al faraón, al rey de Egipto. Primero le dieron un trabajo más duro de esclavos, y dice aquí la palabra que edificaron para faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. No se trata del faraón. Ramsés es el nombre de la ciudad que construyeron los judíos. Y aquí en la derecha tenemos un dibujo. Hay varios testigos de la arqueología donde podemos ver los trabajos de los judíos en Egipto. Así que hay pruebas de la historia que confirman el relato de la Biblia. Luego, la segunda medida fue el orden de matar a todos los niños varones en el momento de nacer, pero las parteras no cumplieron con esa orden. Y finalmente, la última medida extrema, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Si podían
matar a todos los niños varones, entonces desaparecería el pueblo de Israel. Ese era el plan del faraón para terminar con el pueblo, para exterminar el pueblo de Israel. Y así como he dicho, era un intento del diablo mismo, del enemigo de Dios, de parar los planes proféticos, de parar este plan de la salvación de la raza humana. Y aquí tenemos a Moisés, que tiene que ver mucho con la imagen de Cristo, es una imagen del Mesías, y empezando desde su nacimiento, hay algo parecido, hay algo muy semejante, la salvación sobrenatural de Moisés. Desde el momento de su nacimiento, hay algo que se asemeja con el nacimiento de Jesús, y este fue el intento de matarlo desde muy pequeño, y la salvación sobrenatural que le dio Dios. En el caso de Moisés, su madre tuvo fe y lo puso en una canasta cubierta de brea, así como está escrito también en el libro a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mientras que en el caso del niño Jesús, la salvación del niño Jesús fue en el tiempo cuando el rey Herodes dio la orden de matar a todos los nuevos nacidos de Belén. La salvación se hizo también de una forma sobrenatural a través de una palabra dada a José por medio de un ángel para huir a Egipto. Los dos fueron perseguidos desde niños, desde su nacer. Los dos han sido perseguidos por el diablo, por hombres que querían matar a los niños. Primero vemos aquí el caso de Moisés y luego fue lo mismo en el caso de Jesús, porque lo que tienen en común es este deseo de liberar al pueblo de Israel, este plan de Dios que Dios tenía para Moisés, para ser el hombre a través del cual va a venir la liberación de Israel. Y de la misma forma, nuestro Señor Jesús es el quien Dios lo usó para traer salvación a toda la humanidad. Así que vamos a ver esta imagen de Moisés el libertador, porque cuando creció no se indica mucho sobre la vida de Moisés en Egipto. Fue un príncipe de Egipto, pero lo que tenemos en la Biblia es que Moisés recibió una carga en su corazón para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esto fue de parte de Dios. Dios le puso esa carga, este deseo de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Claro, las medidas, la forma en la cual él entendía que puede liberar al pueblo era una violenta, pero el deseo lo tenía en el corazón. E intentó salvar a su pueblo de la opresión a través de la fuerza humana, pero no tuvo éxito. Así como sabemos, Moisés fue rechazado primeramente por su pueblo, que no conoció en su persona al libertador enviado por Dios. Y aquí tenemos las palabras del diácono Esteban, que dijo esto delante de los ancianos de Israel. Hablando sobre Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí tenemos lo que no está escrito en el libro del Éxodo, pero lo que explica aquí el Espíritu Santo a través del joven diácono antes de ser matado por los judíos. Él dice que Moisés fue un libertador levantado por Dios y pensó que sus hermanos van a comprender que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron, no entendieron lo que Dios había intentado hacer para ellos, lo que Moisés había intentado hacer para ellos. De la misma forma, Jesús, que vino para liberarnos de la esclavitud del pecado,
fue primero rechazado por su pueblo Israel, que no lo conocieron en su primera venida. En el mundo estaba, dice el apóstol Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Prácticamente es la misma forma de intentar hacer venir en ayuda del pueblo, pero ser rechazado. Moisés fue rechazado por los hijos de Israel y de la misma forma Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, porque primeramente él fue mandado al pueblo de Israel. Israel era en el centro de la profecía. Luego nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en este olivo para recibir también las promesas de los pactos que Dios hizo con los padres del pueblo Israel. Así que aquí hay una semejanza en este rechazo que sufrieron los dos, tanto Moisés como Jesús. Claro, hay una diferencia también. Tenemos que ver solo lo que nos indica hacia Jesús. Moisés intentó hacer la liberación a través de la fuerza, mientras Jesús vino para dar su vida y traer liberación primero del pecado. Al final de los tiempos sí va a venir a liberar a través de la fuerza al pueblo de Israel y a todo el mundo en la guerra de Armagedón y luego en Jerusalén. El regreso de Moisés como libertador es también una imagen de Cristo, porque después de ser rechazado por los suyos, Moisés tuvo que apartarse de ellos y estuvo 40 años lejos en el desierto de Sinaí, hasta que Dios lo llamó para liberar a Israel. Y así, de la misma forma, en su segunda venida, Jesús va a ser recibido por su pueblo, liberando a Israel de todos sus enemigos. Para Moisés fue 40 años que el pueblo de Israel estuvo lejos de la liberación, y ahora tenemos a la mayor parte del pueblo de Israel que está lejos de la salvación, de la liberación que Dios ha traído a través de su Hijo Jesús, pero al final Él va a venir de la misma forma como Moisés regresó a su pueblo. Jesús va a venir para liberar al pueblo de Israel. En el estudio Apocalipsis creo que se ha podido ver muy claramente la venida con gloria, con poder en el Monte de los Olivos. Es esa venida, en esa parte final de la segunda venida de Cristo. Él va a liberar primero al pueblo de Israel y va a tener su trono en Jerusalén. De ahí va a gobernar sobre todo el mundo, empezando con su pueblo Israel. De la misma forma, Moisés ha sido recibido como libertador cuando los ancianos vieron que Dios estaba con él. Primero lo han rechazado, pero al final sí recibieron la liberación, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. De la misma forma va a haber un momento en el futuro cuando el pueblo de Israel va a reconocer al verdadero Mesías, cuando se van a inclinar delante de él y lo van a adorar como hijo de Dios, como el Mesías prometido a Israel primeramente. También otra cosa muy semejante, muy parecida, una imagen de lo que Cristo ha hecho, es que Moisés, después de ser rechazado por su pueblo, se casó con Séfora, una mujer de Madián, y en su regreso para liberar a Israel vino con su esposa. Y de la misma forma Jesús, cuando va a regresar entre la primera venida de Cristo y la segunda, él tiene un matrimonio con una mujer de los gentiles. Esta es la iglesia. Es un símbolo aquí. Séfora era una mujer de Madián, y cuando vino a liberar a Israel, Moisés vino con su esposa. De la misma forma Jesús va a regresar cuando va a liberar a Israel, va a regresar con su esposa, con la iglesia al final de los 7 años de la tribulación. Va a venir con ella para destruir a los enemigos de Israel.
y ahí sí va a haber un juicio, se va a tratar de imponer prácticamente el dominio sobre Israel y sobre todo el mundo, porque Cristo sí tiene derecho para juzgar. También hay otra imagen que en Moisés que manda hacia Cristo, hacia el Mesías, que podemos ver a Jesús en esa imagen, Moisés y el profeta prometido a Israel. Había un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, donde Moisés aparece como un tipo de Cristo, como profeta y salvador de su pueblo. Y he sacado solo unas partes de los versículos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso dijo Moisés. Y luego dijo Dios, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí podemos ver que Dios dice que va a levantar un profeta como Moisés. Voy a levantar profeta de en medio de tus hermanos como tú. Tenemos una igualdad en este oficio de profeta prometida en esta profecía. Claro que Cristo es el profeta más que Moisés. Él es el hombre perfecto y también el Hijo de Dios. Pero de la misma forma como Moisés fue profeta y salvador, libertador para el pueblo de Israel, de la misma forma Dios promete que va a levantar un profeta del medio del pueblo de Israel como Moisés, que va a poner sus palabras en su boca, y que este profeta, que fue el Señor Jesús, les hablará todo lo que Dios va a mandar. Y así fue. Por esto los hebreos en el tiempo de Jesús estaban preguntándose entre ellos si de verdad él es el profeta. Los hebreos del tiempo de Cristo esperaban el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía. Sabían que iba a nacer un profeta como Moisés. Para ellos Moisés es el más grande profeta, es como una imagen del hombre que salvó al pueblo de Israel. Después de Abraham, Moisés es el personaje más importante de la historia y de la religión de Israel hasta hoy en día. Así que ellos esperaban un profeta como Moisés, tan grande y tan poderoso, aunque Cristo fue más grande y más poderoso que Moisés. Ellos empezaron a preguntarse, lo identificaron con esta promesa, con este profeta, después del milagro de la multiplicación de los panes. Así como leemos en el Evangelio de Juan, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos sabían la profecía y cuando vieron el milagro, se dieron cuenta que se cumple esta profecía delante de sus ojos, que de la misma forma que Moisés hizo, bueno, Dios hizo a través de Moisés venir el maná del cielo, que les dio pan del cielo. Cristo también les dio pan y ellos se dieron cuenta que es un profeta como Moisés en medio de ellos y empezaron a decir, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se referían a esta profecía del Deuteronomio capítulo 18. Así que Cristo tuvo una imagen, tuvo un tipo en Moisés. Moisés fue un profeta que indicaba hacia la salvación que iba a traer el Mesías. Y vamos a ver algunas cosas que tuvieron tanto Moisés como Jesús. Ellos fueron favorecidos por Dios desde su nacimiento y protegidos también para mantener la vida. Luego, preservados milagrosamente durante su niñez.
poderosos en obras y palabra. También los que ofrecían libertad para Israel, el propósito era traer libertad para Israel. Y finalmente, rechazados en su derecho a ser príncipe y juez sobre Israel. Y aquí tenemos estas cosas que tienen que ver tanto como Moisés como también como nuestro Señor Jesús. Moisés es un tipo, es una imagen del Mesías prometido a Israel, y en estos puntos es muy parecido. Pero después de esto, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, y aquí también tenemos el nombre de Dios revelado a Moisés, y en este punto hay también algo que indica hacia nuestro Señor Jesús. Dios contestó la pregunta de Moisés sobre su nombre cuando se le mostró en la zarza ardiente mientras estaba apacentando las ovejas en el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Fue el encuentro personal de Moisés con Dios. Claro que él tenía muchos conocimientos de Dios. Creo que los tuvo desde su niñez, desde muy pequeño, cuando su madre, su hermana han podido hablarle algo sobre Dios, pero más que esto él no ha tenido. Hasta el momento que Dios le encontró personalmente, tuvo un encuentro en el monte Horeb, y de ahí él fue mandado para liberar al pueblo de Israel. Y antes de ir para cumplir con el mandamiento de Dios, pone esta pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y aquí tenemos varios nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta este punto en el libro de Génesis hemos visto que Dios se mostró a través de varios nombres a Abraham, Isaac y Jacob, pero este es el nombre que tiene que ver con su existencia, porque el nombre de Dios aquí significa que Él existe antes del tiempo y de la creación, que Él es Dios eterno, que Él vive, no puede morir, y Él no puede dejar de existir. Y también Él es el que hace vivir. Él da existencia a todo ser vivo. Él es la vida, es la fuente de la vida. Él existe antes del tiempo, antes de la creación. Es eterno, va a existir para siempre, no puede morir. Y su nombre, que en hebreo se puede leer de varias formas, nosotros lo tenemos traducido en español como Jehová, se puede pronunciar de varias formas, Yahweh, de varias formas, porque los vocales en el idioma hebreo los ponen cada uno ahí en su pueblo, y se puede leer de varias formas. Ellos tienen el nombre solo con consonantes. Por esto también en español tenemos varios nombres, pero el nombre significa el que existe. Yo soy el que soy, el que existe desde siempre y hasta siempre, el que vive, el que nunca va a dejar de existir, el que hace vivir, el que da existencia y mantiene con vida a todo ser vivo. Así se mostró, así se reveló Dios a su profeta, al que iba a mandar a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud que tenía en Egipto. Y él fue antes de la creación. Tenemos varios versículos en el Antiguo Testamento, he sacado solo 2 del libro de Isaías, donde Dios dice quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio. Yo, Jehová, soy el primero
y con los postreros estoy. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Yo soy el primero, yo voy a estar hasta el final. Cristo también dijo de él mismo que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y aquí podemos ver que Dios y su Hijo tienen mucho en común, porque Cristo también es eterno, porque él no puede morir, claro, como hombre, por esto ha venido, por esto tuvo esta encarnación, por esto se hizo hombre para morir y resucitar, para morir por nuestros pecados y resucitar, pero siendo Dios, él no puede dejar de existir. Él es la fuente de la vida, tanto Jesús como también, tanto el Padre como también Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Cristo vino y habló con los judíos, él los hizo molestarse mucho porque se identificó con este nombre de Dios. Él dijo también sobre él mismo que tiene el mismo nombre. Y de esta forma algunos comentaristas han dicho que el que se mostró a Moisés en la zarza ardiente fue el mismo Señor Jesús. No hay indicios que podemos decir que el Padre o el Señor Jesús, porque el Padre y el Señor son una en su persona, en su existencia, aunque son dos personas. Pero ¿por qué decimos que Cristo también dijo que él lleva este nombre? Lo vemos en el libro en el Evangelio de Juan. El nombre de Dios fue el que Jesús usó. Él se identificó claramente a sí mismo con la voz de la zarza ardiente. Y esto molestó mucho a los judíos, porque a un cierto punto ellos dijeron: tú que eres hombre, te haces Dios. Tú dices que eres Dios y tú no eres más que un hombre. Claro, ellos podían aceptar que él es un profeta como Moisés, pero ¿qué es Dios? ¿Qué puede decir sobre él mismo estas palabras? Yo soy, no sé si sabéis, hasta hoy en día los judíos no usan esa palabra, Jehová o Yahvé o Yahweh. Ellos usan otros nombres. Ellos no quieren pronunciar el nombre de Dios porque dice que el nombre es sagrado y no se tiene que pronunciar para no tomarlo en vano. Pero Cristo sí lo usó y dijo: sí, yo soy. Y lo usó varias veces. Y voy a sacar algunos versículos para leerlos en el libro de Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dijo al Hijo el tener vida en sí mismo. Es la fuente de la vida. Si el Padre es fuente de vida, también el Hijo es el que tiene vida en sí mismo. Él no recibe vida de alguien, sino que él la tiene en sí mismo. Es Dios prácticamente. El Hijo también tiene vida en sí mismo. Y ellos entendieron muy bien a lo que se refería Jesús. En el capítulo 8 de Juan hay una discusión con los que decían que son sus discípulos, pero no le siguieron hasta el fin. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí es la misma palabra. Los judíos se molestaban mucho cuando Cristo decía que él es uno con el Padre. Moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Para recibir la salvación tenemos que saber quién es el Salvador. El Salvador es el Hijo de Dios, el que tiene vida en sí mismo, el que fue desde el principio y va a ser hasta el final. Antes de la creación, él existió, como vemos en el principio del Evangelio de Juan, desde el primer versículo. Al principio la palabra existía. Cristo ya estaba antes de el principio, antes de empezar la creación. Y esto es lo que dijo Jesús. También 4 versículos más adelante en el libro de Juan, en el mismo capítulo, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando Jesús él dice cuando va a resucitar, ellos van a conocer quién es Él, que Él es el Hijo de Dios y ha usado la misma expresión, yo soy. También en el versículo 58 del mismo capítulo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es la misma forma como Dios se reveló al profeta Moisés. Aquí Cristo se está revelando, está mostrando quién es Él delante del pueblo de Israel. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que existe desde siempre y hasta siempre. También en el capítulo 13, versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Podemos observar cuántas veces se repite esta expresión, yo soy, la misma que usó Dios para revelarse a Moisés, la misma que Jesús usó para revelarse al pueblo de Israel, para mostrar su naturaleza, quién era Él de verdad. Y al final, en una conclusión, podemos decir, podemos memorizar esto que Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y aquí, claro, hay un misterio, como Dios y el Hijo son uno, también son tres personas en la divinidad, que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Los mismos atributos de Dios los tiene el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, hay varias funciones en la obra de la salvación, pero esto es para la salvación de la humanidad. Más allá de la eternidad, Dios existió, también el Hijo y el Espíritu Santo, y van a existir hasta la eternidad. Bueno, estas son las cosas que hemos visto hoy. Solo empezamos, hacemos una introducción al libro de Éxodo. No vamos a entrar en más detalles. Moisés es una imagen del Mesías que iba a venir. Él fue rechazado por su pueblo, intentó liberarles en la primera venida, lo rechazaron, pero al final lo recibieron y sí, los libró a través de 10 plagas que Dios mandó. De la misma forma, Cristo, cuando va a regresar con su esposa a la iglesia, va a liberar primero al pueblo de Israel y luego a toda la humanidad, a todos los que van a sobrevivir a los 7 años de la tribulación. Él va a venir como libertador. Antes de esto, Él vino para liberar todo el mundo de la esclavitud del pecado, porque aquí tenemos una imagen espiritual también. Vemos a Satanás a través del personaje de Faraón de Egipto, de la misma forma como el Faraón tenía en la esclavitud al pueblo de Israel, así Satanás, el diablo, tiene en la esclavitud del pecado al hombre que no tiene cómo salvarse a sí mismo, necesita un salvador. Los hebreos necesitaron un salvador y lo rechazaron. Nosotros hemos recibido esta salvación, como hemos leído en el libro de Juan. Vino a los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo han recibido les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por la gracia de Dios hemos recibido la liberación. Cristo nos ha liberado y la próxima vez vamos a ver cómo Moisés tiene esta imagen de libertador. A través de 10 plagas está liberando a Israel. Cristo nos liberó a nosotros, va a liberar también a su pueblo Israel al final de los tiempos. Y también vamos a ver esta imagen muy importante de la primera Pascua, porque de aquí en adelante, después de conocer a Dios, después de ver quién es Dios, Él fue a liberar al pueblo de Israel, se presentó delante del faraón de Egipto y a través de 10 plagas Dios empezó a juzgar todos los dioses de Egipto.
y tuvo que llegar hasta el final, hasta la última plaga, la 10ª. Ahí, antes de esta última plaga de la muerte de los primeros hijos de cada familia de Egipto, ahí Dios está dando una orden de celebrar primera Pascua, de sacrificar a un cordero. Y ahí vamos a ver en esta imagen de la Pascua muchas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, porque aquí en el libro de Éxodo vamos a tener varias imágenes que tienen que ver con nuestra salvación. Primero hemos visto en esa parte, en estos primeros 3 capítulos de Éxodo, que podéis seguir leyendo y podéis ver más cosas en estos capítulos. Hemos visto a Moisés como libertador, como una imagen, un tipo de Cristo, y luego vamos a ver la liberación, y más que todo nos vamos a enfocar en todo lo que está simbolizado a través de la Pascua, del Cordero de la Pascua, y vamos a ver otras cosas también que nos indica hacia el sacrificio de Jesús. Prácticamente aquí, en esa parte de Éxodo, tenemos hasta detalles de el tiempo y la forma que Cristo fue sacrificado. Él cumplió la profecía de aquí del libro de Éxodo, y luego vamos a seguir con lo que hizo el pueblo de Israel, cómo fue llevado a través del desierto hasta recibir la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y de ahí en adelante vamos a tener la segunda parte del libro de Éxodo, que tiene que ver con 2 cosas: el tabernáculo y los objetos del tabernáculo. Todos indican algunas cosas de la obra de salvación, y también vamos a ver al personaje del sumo sacerdote, que indica hacia Cristo. Prácticamente en el libro de Éxodo tenemos muchos detalles proféticos sobre la primera venida de Cristo, sobre la obra salvadora, el sacrificio, la muerte de Cristo como expiación por nuestros pecados, la sangre que nos salva, a través de la cual tenemos salvación, y también no solo salvación, perdón de pecados, sino liberación de la esclavitud del pecado, porque Cristo no solo nos salva de la muerte eterna, sino que también nos rompe las cadenas, nos lleva hacia una vida libre del pecado, una vida en libertad de los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo. Todas estas cosas los vamos a ver las próximas veces, empezando con la Pascua, luego con el momento de recibir la ley sobre el monte Sinaí, luego el tabernáculo y la imagen del sumo sacerdote.